1942. Miren lo que escribió Zweig en un momento, simplemente les voy a leer lo que escribió si lo encuentro. Decía que él había logrado, parece que era alguien muy modesto, dijo Thomas Mann, que es una de las personas que llevó la gloria literaria con una actitud más modesta. Zweig llegó a escribir que él alcanzó a tener lo que para un escritor constituye la especie más preciosa del éxito. Logré tener una comunidad, un grupo fiel de personas que esperaba cada nuevo libro, que lo compraba, que tenía confianza en el autor, confianza que el autor no debía defraudar. Lo más notable en mi vida personal fue que en aquellos años llegó a mi casa un huésped que se instaló en ella con benevolencia, un huésped al que nunca había esperado, el éxito. Por un lado, Stefan Zweig tuvo un éxito impresionante. Por otro, obviamente un austríaco y alguien pacifista, alguien que era muy amigo de Romain Rolland, por ejemplo, escribió una biografía sobre él. Otro autor que era súper famoso en su momento y hoy es totalmente desconocido, escribió en su último libro, un libro de memorias que se llama El mundo de ayer, escribió Stefan Zweig, ¿no? Para que vean lo que hizo este gran escritor austríaco, que se quedó sin papeles, que se quedó, obviamente, salió perseguido por los nazis, y viajó por el mundo, dijo, estoy como rara vez lo ha estado hombre alguno en todo tiempo, cabalmente desprendido de todas las raíces y aún de la tierra que nutre esas raíces. Nací en un gran y poderoso imperio, en la monarquía de los Habsburgos, pero no se lo busquen los mapas, ha sido borrado sin dejar rastro. Eso se refiere a que en la Primera Guerra Mundial se borró todo eso. Me he educado en Viena y he tenido que huir de ella como un criminal antes de que la degradaran a la condición de ciudad de provincia alemana. Esto es cuando Hitler, los alemanes anexionaron Austria. Mi obra literaria ha sido reducida a cenizas en el idioma en el que fue escrita, dijo Zweig, en este mismo país donde mis libros conquistaron la amistad de millones de lectores. Así es que ya no pertenezco a ninguna parte, que soy extraño. A lo sumo, soy un huésped donde quiera. Este hombre que tiene una cultura finísima, una erudición asombrosa y aparte alguien que escribió muchísimas biografías muy famosas o trabajos sobre biográficos que vamos a ir desgranando a lo largo de la semana. Este hombre que era, era una especie de cima, digamos, en su momento. Un detalle que dicen en varios artículos, y lo pude comprobar en la última novela, a la maestría, ¿no?, con la legibilidad. Era ultra legible, era muy fácil de leer, muy accesible, por eso también millones de personas lo leían, y por otro lado, era alguien que tenía esa cultura, alta cultura, en un tiempo donde las cosas cambiaban violentamente. Lo pasó por arriba, digamos, el siglo XX lo pasó por arriba. Tenemos aquí en controles de emisión, lo tenemos en estudio, vamos a cambiar de tema, aunque no sé si vamos a cambiar tanto de tema, porque vamos a seguir hablando del arte con Felipe Poleri. ¿Cómo andás, Felipe? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Felipe Poleri escribió y publicó el año pasado, y recién lo pudimos leer este año, El pincel y el cuchillo, la última obra por ahora publicada de Felipe, ¿no? Sí, por ahora. Por ahora. Y Felipe, es una obra donde volvés al tema del arte, del artista y del artista maldito, por alguna forma de decirlo, ¿no? Y es el retrato, es la vivencia, cómo ve la vida este hombre, este protagonista, que es un pintor. Sí. Es eso. Mis protagonistas generalmente son artistas. Artistas medios marginales, y bueno, y es lo que es algo inevitable. Es algo inevitable, pero aquí, a diferencia de otros, yo no recuerdo si en otros libros vos para hablar del artista, para hablar de este protagonista, que a veces son protagonistas un poco violentos porque han sufrido la violencia del mundo, se trata de artistas marginales, un poco siguiendo el paradigma ese del artista maldito, ¿no? Sí. De fines del siglo XIX, digamos, de los franceses, los simbolistas, todo eso. Este hombre, digamos, y esto tiene que ver, continuar con otros libros tuyos, ve la vida de una forma muy pasional, está jugado totalmente a su arte y se ha desprendido, digamos, del mundo, ¿no?
Pero a diferencia de otros libros, me parece que yo no sé si en otros libros vos incluías páginas de teoría del arte. No. Y en este sí. En este sí. Ajá. En este sí. Fue una cosa que surgió ahí, más o menos, también, como la mayoría de las cosas que surgen escribiendo, ¿no? Sí, voy a poner citas de artistas o de investigadores, Hauser, John Berger, investigadores de arte que a vos te interesan por alguna razón. Claro, y porque me parecía que venían al caso, ¿no? O sea, lo que hace Hauser es una comparación entre el artista moderno y los manieristas italianos, ¿no? Del siglo XVI. Él dice, por ejemplo, uno va leyendo esta novela de Poleri, porque es una novela, insisto, El pincel y el cuchillo, y en un momento irrumpe esto que dice un texto de Arnold Hauser, que dice: el artista de la época manierista había perdido casi todo lo que había podido contener el artista artesano de la Edad Media, y en muchos aspectos todavía el artista renacentista que se estaba emancipando de la artesanía, ¿no? Y entonces dice más adelante, en la crisis espiritual que empujó a los artistas hacia una orientación nueva, la crisis espiritual del siglo XVI, ¿no? Una orientación nueva en cuanto a su imagen del mundo. Ellos no estaban en condiciones ni de entregarse sin más a un guía externo, ni de abandonarse por completo al propio impulso interior. Estaban divididos entre la imposición y la libertad, y se encontraban indefensos frente al caos que amenazaba el orden del mundo espiritual. En ellos se nos presenta por primera vez, en estos artistas del siglo XVI, ¿no? Dice Hauser, se nos presenta por primera vez el artista moderno, con su escisión interna, su hambre de vida, su huida del mundo, y su rebeldía sin piedad, su subjetividad exhibicionista, y su último guardado secreto, lo cual está bárbaro esa última frase, ¿no? A partir de este momento aumentan de día en día entre los artistas el raro, el excéntrico, el psicópata. Digamos, ilustra lo que estamos leyendo, ¿no? Sí. Me pareció que, no sé, instintivamente me pareció que de alguna manera el protagonista entraba en esa categoría, que es sin duda la del artista moderno, ¿no? Digo, y más en Uruguay, cuál es su condición, su estatus, no digamos, no existimos, ¿no? Estamos librados estamos eximidos de ser leídos. Por ejemplo. No, digamos, pero en realidad vos lo que planteás es que esa tradición que se habla en Uruguay, me parece a mí, de los raros, ¿no? De Felisberto, Mario Lebrero, o de Lotremont, ¿no? Claro. Yo estuve hablando la otra vez de Lotremont y estaba aquí Gley Echeravide, y cuando le dije que la semana que viene vamos a hablar de Lotremont, me miró y me dijo: ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Se habrá empezado. Es esa idea, digamos, ¿no? De por un lado lo raro, y por otro lado, en Europa, la idea del artista moderno que se queda solo, ¿no? Tiene él y su alma nada más. Y yo creo que esa es un poco la condición, ¿no? La condición de los artistas franceses de esa época, de Baudelaire, de Mallarmé, era todos, Lotremont quizás era el más solo de todos, ¿no? Porque por lo menos no se juntó con nadie, aparentemente. Y no, además era uruguayo. Era uruguayo. Entonces, en Francia, llegó para morirse, digamos, para publicar. No, porque lo que pasaba con estos artistas, digamos, que se marginan de la sociedad, es que se juntaban, por lo menos Verlaine, Rimbaud, se juntaban, y tenían una genealogía, decían, bueno, yo vengo de Mallarmé, o de Baudelaire, empezó todo. Claro, yo pienso que tenemos todos en común, salvo algunos en especial que tienen cargos o puestos, qué sé yo. Acá los escritores estamos más solos, o los artistas en general, no solo los escritores, estamos librados a nuestra perseverancia, digamos, ¿no? A nuestra tenacidad, a nuestra vocación, entre comillas, digo, acá uno escribe porque tiene ganas, es el único, porque lo necesita, porque otro motivo no hay, ¿no? Y eso te puedo preguntar, a ver si capaz que lo pensaste, ¿no? ¿Eso tiene alguna consecuencia el hecho de no tener demasiados lectores? Porque en otros lugares
hay un público más amplio, entonces digo, si hay millones de lectores, capaz que hay, no sé, 100.000 personas que pueden ser tan, que les puede gustar, digamos, o pueden acceder a eso. Pero aquí no hay eso, obviamente aquí no hay, ¿no? No, si hay 3 millones... Sí, aquí no hay, aquí lo que hay es, eso dicen que por un lado tiene varias puntas, ¿no? Una es que ya el artista no escribe para ser casi leído, ¿no? Vos cuando escribís para ser leído, pensás en la legibilidad de esto que yo hablaba de Stefan No, Zweig. pienso en hacer el mejor libro posible. Ajá. No pienso si va a ser legible o no legible. Eso no lo pensás. No, pienso sí que está dirigido a un lector. ¿Y vos te imaginás algún amigo, alguien especial? No, un lector. Un amigo no tiene mucha gracia con eso. No, porque hay gente que escribe para amigos, pensando en algún destinatario. Yo pienso en el universo. Quiero conquistar el mundo. Claro, como Pinky Cerebro. Como Pinky Cerebro, claro. Exactamente. O sea, hay que empezar con esa ambición, después ir un poco bajando de a poquito, ¿no? No, la ambición no cuesta nada, si igual no te vas a enterar. Que después que te reventaste no te leyó nadie. Vos te morís con la ilusión de que, bueno, ahí van a venir miles, millones. Es como dijo una amiga mía, la posteridad tiene el problema que siempre te encuentra muerto, ¿no? No. Así o sea que pero vos lo escribís tratando de hacer el mejor libro para ser leído. Obviamente eso después tiene un proceso de corrección, porque por un lado tratás de buscar la inspiración, o digamos en este caso en concreto en El pincel y el cuchillo estamos viendo una historia, pero desde muchos ángulos, ¿no? Desde adentro del protagonista y desde afuera, ¿no? E incluso no sabemos, cabe la posibilidad de que todo lo que estamos leyendo sea un delirio. Cabe la posibilidad, ¿no? Sí. Más bien lo que están leyendo es el libro que escribió el... Exacto. Pero claro, pero de creerle que le ocurrió todo eso o no ocurrió, digamos. Si está bromeando, si lo está diciendo en serio, si está delirando... Claro, si cuando sacaba los cuchillos hacía tal cosa, exactamente. Esa idea no queda ahí. Queda ahí. Él lo dice al principio, todos mentimos, o sea, enseguida casi lo dice, ¿no? Claro, o sea, siempre habla de que miente, ¿no? O sea, eso te queda la duda, pero es una duda relativa, porque de alguna manera el lector tiene la vivencia, que se tiene al leer, de que eso pasó en algún lado. Claro. Que es el mundo de la ficción. Claro. Digo, si de primer orden, o de un segundo orden, o un tercer orden, si está delirando, si está mintiendo, si le pasó, la sensación de violencia y de la vivencia de ese mundo agresivo contra el que el tipo reacciona, la tiene igual. Sí, o sea, lo que está claro es que hubo una opresión del mundo hacia el alma del artista, hacia que no lo deja tratar de crear, por ejemplo, o le pone trabas para crear. Ahora, si pasó cada cosa que pasó con los mendigos, con las borracheras, en fin, toda esa bruma que hay a veces en general en torno a lo que vamos, pero que vamos leyendo, que pasan muchas cosas también. Sí, pasan muchas cosas. Sí. Y queda ahí a veces en un límite, como vos decís, difícil, ¿no? Digo, hay cosas que vos decís, no, pero esto no, digo, no. Hay humor también, él se va riendo a veces del lector, ¿no? O sea, se ríe digamos del futuro lector o médicos que... Claro, es un libro escrito con bastante mala leche, ¿no? Digo, Y aparte trae pinturas, porque como es un pintor trae pinturas. ¿Te puedo preguntar quién hizo las pinturas? Por ejemplo, la primera que aparece, que desgraciadamente no lo podemos ver, ¿no? De Walsh, un pintor alemán. Walsh. Se firmaba Walsh, se llamaba Schulze. Pero vivió mucho en Francia, era muy amigo de Sartre. Sartre y Walsh eran muy amigos. Murió joven Walsh, era alcohólico y murió muy joven. Pero ¿Vos sabés que me parece? ¿Puede ser que el Tola Invernice le gustara mucho ese pintor, no? No sé. Porque yo estuve... Sí, pero no... Estuve así. Walsh con W. Sí. Después hay otros que son la cicatriz, o sea, un autorretrato, porque el hombre tiene una cicatriz, y lo que vemos es un cuadro donde dice, aquí está mi autorretrato, y lo que vemos es solamente la cicatriz. Sí. ¿No? Él se imagina el resto. En fin, hay una serie de chistes, ¿no? Son como chistes que vos te divertiste muchísimo. Yo me divierto mucho. Digo, y acá el lector, que esto cómo va a jugar con esto. Claro.
¿cómo se lo va a tomar? ¿En serio, en broma? ¿Me estoy burlando? ¿No me estoy burlando? Claro, porque son cuadros que están a veces en blanco, ¿no? Algunos, claro. Pero con su título abajo, ¿no? Autorretrato con B, óleo, en el Museo del Prado. Después otro va diciendo dónde están cada estos cuadros, estos famosos cuadros, ¿no? Claro. Sí, siempre es en el Louvre, en el museo. Bueno, él dice una y otra vez, y lo dicen también los que están cerca de él, algunos, de que él es un desastre como persona, pero que ha vendido, es un gran pintor. Sí, aparentemente o sea, sí. La policía, todos los que lo han visto, dice usted, ¿no? O sea, que ha vendido en museos del extranjero, ¿no? Claro. Sí, es un pintor. Es un buen pintor. Es un muy buen pintor, sí. Ahí está. Lo que pasa es que eso es lo único que hace bien, todo lo demás es pelear contra el mundo el resto del tiempo, cuando no está pintando, que está pintando la mayoría del tiempo. O también tratando de escandalizar al burgués o el sistema burgués, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, todo el juego con la lucha de clases. Y con los mendigos, él le gusta pintar mendigos, ¿no? Claro, sí. Bueno, es la gente, él vive en un barrio, en un galpón, en un barrio donde los mendigos, él sabe que si les tira algo, los mendigos posan. Claro. Entonces pero le da una botella de vino tinto, lamentable, que al final se lo terminan tomando los dos, mientras uno lo pinta y el otro... Claro, sí. Establece esa relación con la gente de todas barrio, formas, que son los que más banca. Claro. ¿No? Dentro de todo son la gente que más banca. Ya cuando pasamos a clases más altas, ya su tolerancia es menor. Igual esa gente de los mendigos también se pelea, con algunos se pelea. También, sí. No. Y él por eso siempre dice que tiene el pincel y el cuchillo y que no le importa si le quiebran todos los dedos, porque está muy bien, reflexiona un momento, no se pinta con la mano, ¿no? Claro. ¿No? Sí, en realidad se puede atar el pincel a un muñón y seguir pintando, ¿no? Tratando de conquistar el mundo. De eso se trata. Felipe, también hay todo por debajo de estas cuestiones que pueden ser medias humorísticas o medias melodramáticas, ¿no? Hay una estética. O sea, él está hablando del arte y es imposible hablar del arte sin hablar de su estética, y yo creo que también sin hablar de tu estética, ¿no? De alguna forma. Si te parece, después de la pausa seguimos conversando sobre esta novela, El pincel y el cuchillo, que editó ¿Te parece bien? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Felipe Poleri sobre su novela El pincel y el cuchillo, editada por Yo te decía, Felipe, que al hablar al protagonista es un artista. Estamos hablando de su visión del arte, digamos, media rea, media marginal, provocativa, pero a la vez están intercalados, por primera vez me parecía a mí, yo te decía, textos de teóricos del arte que precisamente abordan el arte moderno, ¿no? El tema de que cómo el artista moderno está aún en la periferia, al margen de la sociedad, ¿no? Esa es la figura del artista maldito, digamos. Entonces, en esto siempre hay una reflexión sobre el arte. Me parece que vos sos consciente, estás reflexionando o no. Sí, sí. Incluso hay una cita, sería cuestión de encontrarla, de John Berger, que viene mucho al caso porque me sentí, cuando la leí, que era un poco lo que yo hacía, ¿no? Digamos, yo me paso pensando en el digo, no más como columnista o cuando escribo sobre libros o cosas, digo, tengo que pensar, ¿no? Ahora, si vos me decís cuál es mi estética, no digo... Sí, o tu posición. Sí, yo diría que, no sé, soy una especie de neoexpresionista, una cosa así, una cosa media brutal, donde hay deformaciones y yo no elijo, pero veo así las cosas y así las escribo, ¿no? Y acá encontré la cita que te decía. Dale, a ver.
los artistas no pueden cambiar o hacer la historia. Lo más que pueden hacer es despojarla de sus pretensiones. Y hay diferentes modos de hacerlo, entre los que se incluye el demostrar la crueldad existente. O sea, yo lo que trato de mostrar es la crueldad del mundo, de alguna manera. Es despojar al mundo de sus pretensiones. O sea, se pretende que este es el mejor de los mundos posibles, y todos sabemos que es el peor de los mundos posibles. Y bueno, y yo trato de que el lector no se olvide de eso. También yo pienso que inconscientemente hay una agresión, ¿no? O sea, te quedan dos posiciones acá. O te pones de parte del narrador, decís, sí, yo también en cierta forma veo las cosas así en ciertos días o en ciertos momentos, y entonces hago catarsis con el narrador, o me pongo en contra, ¿no? Entonces ahí, digamos, el lector lo que hace, o sea, se pone en posición de recibir la agresión. En lugar de hacer su propia catarsis, su propia descarga de bronca, sencillamente la recibe o no o dice, bueno, esto no lo quiero leer. Claro. Es un poco también, digo, en realidad toda obra de arte es me toma o me deja, ¿no? Claro. O sea, aceptás el juego y entrás y tratás de, ¿no? Entras en el juego o no. O no. ¿No? Y es planteado acá en términos bastante excluyentes, ¿no? Sí, digo, sí. No te voy a dejar que andes por... Claro. No te voy a dar un poquito de calio, no, va a ser ta. Pero lo bueno de esta novela, por lo menos, y que yo creo que también es una novedad, digamos, no es una novedad, pero digamos, yo lo sentí más como una novedad, en el sentido que el tono humorístico de esa cuestión tan cruel, tan violenta, ¿no? Hay que matarlo a todos, no sé cuánto, está dado con un tono humorístico y autoparodiando a veces, ¿no? Sí, entonces sí. Es como aquel borracho que está en un mostrador que dice las verdades pero después hace como un chiste, ¿no? Claro. Digamos, en ese momento, o hace una exageración tan grande que queda la duda. En otros libros tuyos eso estaba dicho en serio, totalmente y absolutamente, digamos, los protagonistas eran mucho más serios. Y capaz me volví más viejo y humorístico. No, pero en El alma del mundo, por ejemplo, es un lindo libro, ahí ahí está escrito en serio, digamos, desde una mirada inocente. Claro. ¿No? Hay también lo que yo llamaría una especie de humor, claro, muy negro, muy negro. Tenés que despojarte de todo lo otro, pero acá también el humor es bastante negro y no tanto. Y acá está el tema también de que, yo no sé si eso es intencionado, ¿no? Está la idea de romper la linealidad de la historia. Si bien aquí hay una historia, como está planteado con múltiples puntos de vista y cosas que ocurren después se repiten al final, en fin, entonces es decir, es como si fuera un prisma, pero donde estamos viendo no te queda bien claro cómo ocurrieron, pero te queda claro que ocurrieron cosas, ¿no? O sea, hay un planteo. Hay un planteo, sí. Yo siempre tuve la sensación, y eso está en todos mis libros, de que si vos no ponés las partes flojas, la parte, digamos, de la vida, fue y tomó un vaso de agua, y fue y se comió 3 kilos de buceca, ganás, es decir, si solo pones los momentos más intensos, intensos, o sea, la idea es sacar todas las transiciones, abrió la puerta, la temperatura del libro crece, ¿no? Fue a buscar una silla, se sentó, meditó, sentate acá al lado mío, todas esas cuestiones que son de transición y que se ven también en las películas. Sabes que François Truffaut decía que lo que más odiaba una película era tener que filmar todas las pequeñas escenitas que son de transición. Las odiaba, pero que es el 60% de una película. Claro, yo trato de lo posible de sacar esas transiciones y que el lector siempre se esté enfrentando a cosas fuertes, ¿no? Cuestión de que vaya, de que avance, ¿no? Muy bien. Yo creo que en esta lo lograste y aparte es muy fluido, hay que decir, y tiene ese sentido del humor, el pincel y el cuchillo, que es terrible este cuchillo. Gracias, Felipe, por estar acá en La Máquina de Pensar. Está hecha la presentación y bueno, en algún momento vamos a seguir conversando porque usted seguramente va a sacar otro libro pronto por ahí. Después de la pausa seguimos acá en La Máquina de Pensar.
Muy bien, este tercer bloque, La Máquina de Pensar, le estamos dando la bienvenida rápido para conversar, porque queremos escuchar al escritor Fernando Butazzoni. ¿Cómo anda, Fernando? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, Fernando Butazzoni, bueno, ya lo conocen todos, no necesito presentarlo, pero lo estamos llamando porque esta semana que queremos hablar de Stefan Zweig y El infinito es solo una forma de hablar, un libro de Horacio Versi, una novela que precisamente fue presentada, o no sé si fue presentada, tiene la contratapa escrita por Fernando Butazzoni, donde ahí arriesga una frase arriesgada, es una de las novelas más extraordinarias escritas en los últimos años. Sí, así es, eso es lo que pienso. Hay que fundamentarlo, Butazzoni. Bueno, se puede fundamentar largamente. Digo, lo primero que quiero señalar es que la novela es monumental. Es monumental desde el punto de vista antropológico, es decir, la novela realiza una operación antropológica de reflexión y de búsqueda y de análisis de nuestra cultura en los términos más profundos, que realmente es absolutamente extraordinaria y única en el ámbito de la literatura en lengua española, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una novela que está escrita con una enorme fuerza ética por la literatura, y me voy a explicar, porque creo que muchísimos escritores sucumben en estos tiempos a la tentación del mercado, es decir, a escribir libros que de alguna manera sean, entre comillas, fáciles de leer y, entre comillas, también fáciles de vender. Sin embargo, Horacio Versi escribe un libro que es, lo digo con toda claridad, absolutamente difícil de leer y absolutamente difícil de vender. ¿Difícil de leer en qué sentido? Porque la legibilidad, digamos, la accesibilidad de este libro, yo creo que es mucha. Por ejemplo, la primera parte, cuando yo lo empecé a leer, lo primero que me recordó, y miren a qué me acordé, es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Claro. O sea, esa combinación de erudición, pero a la vez de algo muy bien narrado en la Edad Media, ¿no? Claro, pero tiene, por ejemplo, algunas características como que uno puede recorrer decenas y decenas y decenas de páginas sin punto y aparte, por ejemplo, ¿no? O que uno recorre toda la novela y no encuentra los dialogados entre los personajes de la novela con la, digamos, gráfica, con la grafía habitual de los dialogados. O que uno se encuentra de pronto en el Brasil de los años 40 y de pronto se encuentra sumergido en la antigua Persia, ¿no? Es decir... Sí, con Alejandro el Magno, ya entrando en Egipto, en el templo de Siva, y sin embargo, eso es lo que me llamaba a mí mucho la atención, sin embargo, el parágrafo decía Río de Janeiro, Petrópolis, 1941. Claro, porque la novela parte de una base, por decirlo de alguna manera, cognitiva o de conocimiento, que es muy interesante, y es ¿qué somos nosotros? Es decir, ¿qué somos como estructura cultural, cada una de las personas? Y a través de un personaje, que es el maluquiño, que es una especie de loco, o de tonto, o de ser totalmente marginal, por decirlo de alguna manera, se entra en una especie de trance en la cual, de alguna manera, se recorre buena parte de la historia de nuestra civilización, es decir, de lo que nosotros mismos somos. Y eso lo hace Horacio Versi con una elegancia, con una energía, con una sabiduría y con una intransigencia desde el punto de vista del rigor del conocimiento, de la información y de la trama dramática, digamos, que recorre toda la novela, que es, a mi juicio, es absolutamente excepcional. Es muy difícil encontrar en estos tiempos libros de esas características, ¿no? Se trata, este hombre es una especie de demente, del maluquiño, es un hombre que tiene una característica, tiene una amnesia total, no recuerda nada y prácticamente habla muy poco. Se lo llevan ahí una psiquiatra de alto nivel en Petrópolis, en Río de Janeiro, que vive de mucho
con mucha plata, se lo lleva como experimento a su casa, digamos, lo tiene en una cabaña, y la idea es hacer sesiones de hipnosis, donde en cada sesión, bueno, viajamos junto a Alejandro el Magno, o viajamos a 100 años y somos un cristiano perseguido en la clandestinidad, o, en fin, estamos al lado de Giordano Bruno en las mazmorras durante 15 o 20 años presos. Y la pregunta es, bueno, esos delirios de este hombre que casi no hablaba, que era una especie de ser totalmente insignificante, digamos, en el panorama de la época, ¿no? En el Brasil de esa época, este hombre, ¿cómo podía conocer, saber, reflexionar, hablar acerca de esas experiencias culturales de nuestra historia, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es si esta novela es una historia de un fenómeno sobrenatural, entre comillas, o si realmente es una manera de encarar un misterio que a muchos de nosotros, a mí por lo menos, permanentemente me está conmoviendo, ¿no? Que es de dónde vienen los conocimientos que antropológicamente yo tengo asumidos como persona, es decir, no ya como ser humano, sino como persona cultural, como uruguayo, como hijo de inmigrantes europeos, como carnívoro, como cazador, como creador del fuego, etcétera, etcétera. Horacio trata de responder o de recuperar de alguna manera la manera posible de responder a esas preguntas, que son preguntas centrales en la historia del hombre, ¿no? Yo planteaba un poco, lo había pensado para presentarlo esta semana, a esta novela, que podía definirse también como una novela de novelas, porque la novela en sí, lo que yo conté de esta brasilera, que bueno, que es amiga de Stefan Zweig, no sé cómo se dice, y pero también es novela de novelas porque está integrada por estas historias, cuando vamos con Alejandro el Magno, cuando vamos con Giordano Bruno, que son novelas en sí mismas, de unas 100 páginas, 120 páginas. Sí, sin ninguna duda. Ahora, lo más interesante de todo es que en un país como el Uruguay del siglo XXI surja esta flor del bañado, como diría el gran Numa Moraes, ¿no? Es decir, surja un libro que está al margen, que está fuera de la órbita normal de todos los libros, que se zambulla en ese tipo de piscina gigante y sin fondo, que es una reflexión filosófica o antropológica sobre nuestra construcción cultural como personas, como seres humanos, ¿no? Vos planteás en la contratapa otra cosa también que me gustaría profundizar, porque por un lado es cierto, está la idea de qué hay en el fondo de una persona. ¿Una persona tiene fondo cuando la hipnotiza? No sabemos, en realidad, ¿no? Y lo que plantea toda esta novela es el enigma de si estamos ante un descubrimiento de una persona que tiene vidas pasadas, integradas, o que hay una especie de inconsciente colectivo, de arquetipos como Jung, y ahí está la figura de Jung, que está una y otra vez citado a lo largo del libro, o si estamos frente a una fabulación de este hombre que finge todo esto, o también del narrador que está escribiendo todo esto. Entonces vos hablás en la contratapa de la magia, o bueno, decís de la palabra, que yo creo que en todas estas 4 o 5 novelas que tiene esta novela, es central siempre la traducción, la escritura, la palabra. Todas las personas están siempre escribiendo, traduciendo o peleando por palabras. Claro, porque además yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la vida contemporánea, la vida social contemporánea, ¿no? Es decir, yo entiendo la cultura como la relación, es decir, la cultura es la relación del ser humano con todo lo que está fuera de sí mismo, ¿no? Y la cultura contemporánea tiene un gran drama con la palabra, que es el progresivo, esa especie de enfrentamiento entre la palabra y la imagen, la información que llega a través de la imagen y la reflexión que llega a través de la imagen, y la capacidad del hombre de construir en base a las palabras. Entonces, esta novela, que básicamente lo que plantea es la transcripción de una serie de sesiones de hipnosis de este maluquiño, de este enfermo, lo que plantea es justamente eso, cómo la palabra puede construir un universo. Y yo creo que es muy importante y es muy interesante
la posibilidad que todos los seres humanos tenemos de reflexionar acerca de eso. ¿Qué tenemos cuando tenemos un lenguaje? ¿Qué tenemos cuando tenemos la posibilidad de nombrar? ¿Qué tenemos cuando tenemos la posibilidad de decir algo? Y yo creo que Horacio lo que hace con el infinito es justamente plantear ese problema para que todos lo reflexionemos. Cómo la palabra construye cosas. Hay un filósofo norteamericano, Austin de apellido, que tiene un libro que se titula justamente así, Cómo construir cosas con palabras. Yo creo que Horacio lo que plantea es eso, cómo se construye el universo a partir de las palabras, cómo el universo de los seres humanos está construido a partir de lo que podemos nombrar, de lo que podemos decir. Y lo que viene como consecuencia de eso es, ¿qué pasa cuando el universo no tiene la palabra para ser nombrado? Un poco lo que decía García Márquez, ¿no? De las cosas que se nombraban por primera vez. Bueno, ¿qué pasa cuando el ser humano no tiene la palabra para decir, para nombrar y para estar en el universo? Por eso yo creo que es una novela realmente de gran importancia. Me celebro, realmente me parece maravilloso que se ocupen de ella en el programa. Es una novela que ha sido muy elogiada por quienes la han leído. Es una novela que fue publicada aquí en Uruguay por un uruguayo y creo que merece realmente toda nuestra atención, ¿no? Y más allá de, digamos, obviamente de esta ambición antropológica, porque también hay una historia de amor, y digo, se trata, y vos lo planteás también ahí en el comentario, hay una relación entre un matrimonio que dura como 50 años, está también el paso del tiempo, porque acá está el tema también de la noción del tiempo, ¿no? Por un lado, envejecemos, el protagonista puede llegar termina con 80 y pico de años, hablando de ese matrimonio, pero por otro lado hay un tonto, un demente, un maluquiño que se asoma y pasa a lugares que están alejadísimos en el tiempo, ¿no? 2000 años, 3000 años en el tiempo, ¿no? Claro que es muy interesante eso, ¿no? Porque uno en general tiene una visión de la vida y del mundo y de la historia que está básicamente referida a los tiempos de la vida humana, ¿no? Claro. 20 años es bastante tiempo, 50 años es mucho tiempo, claro. Y 200 años es un tiempo enorme. Y más para nosotros, digo, estas repúblicas sudamericanas que tenemos 200 años, ¿no? Exactamente, es decir, son los términos de la identidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como nación. Sin embargo, la novela plantea con mucha seriedad y con mucha inteligencia un problema o un tema que a mí me parece muy importante, muy interesante para reflexionar como personas, como seres humanos, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? ¿Cuál es realmente la dimensión que tiene el tiempo en la vida humana? Es decir, ¿qué es lo que pasa durante un minuto o durante un segundo en la vida de un ser humano que convierte ese minuto o ese segundo en una condensación de tiempo en la que puede caber todo el universo, por decirlo así? ¿Y qué es lo que provoca que en seres humanos también, o en otros seres humanos, son los mismos, 50 años se conviertan en nada? Digo, son simplemente un tiempo que pasó y que pasó sin dejar huella de ningún tipo, ¿no? Sí, porque ese tiempo, digamos, como decís vos, ¿no? Que en un minuto puede estar, se puede condensar el conocimiento o, digamos, algo aprendido a través del lenguaje o de la cultura que tiene 1000 años, 2000 años, porque un detalle que en esta erudición que tiene esta novela, yo ahora me doy cuenta ahora mientras estoy hablando con vos, ¿no? Sí. Todo estamos hablando de cuestiones occidentales, de la cultura occidental, ¿no? O sea, Alejandro el Magno, el cristianismo perseguido, Giordano Bruno, claro. Es decir, que son cuestiones que, digamos, de alguna forma pueden estar por debajo o flotando en esta conversación, o están en conocimientos que no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? O sea, yo que sé, frases, por ejemplo, del Evangelio que están mechadas en la conversación habitual y que uno no sabe que la está repitiendo. Claro, porque somos justamente un producto de esa transmisión de conocimientos, de cultura, de valores
que han recorrido, geográficamente han recorrido laberintos que son extraordinarios y son maravillosos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la conquista de América por parte de los españoles. Realmente fue algo terrible, sangriento, doloroso, etcétera, pero también fue una gran aventura de la historia humana. Es decir, si uno se pone a pensar, la conquista de América, tanto para los conquistadores como para los conquistados, fue una extraordinaria hazaña, aventura, historia, narración, como se le quiera llamar, de la historia de la humanidad. Entonces, esa historia de la humanidad, cuando se pone en términos absolutos, es real que tiene una ubicación histórica, geográfica determinada, pero también puede tener una especie de reflexión o de ubicación, yo diría que casi como que atemporal, ¿no? Casi como que universal, con valores que van más allá del tiempo y del lugar geográfico en el cual eso acontece. Esta es un poco la operación que hace Horacio. Claro, es una operación de una novela muy grande, digamos de 500 páginas, y por algo me parece a mí una de las figuras tutelares que hay en la vuelta ahí en esta novela es la de Borges, precisamente, claro. ¿no? La idea de que nosotros vivimos acá en estas repúblicas del Cono Sur, sudamericanas, 200 años, pero que tenemos por legado, por tradición, toda la cultura, ¿no? Y bueno, y uno, para ser borgiano, podría preguntarse después de todo esto, decir, bueno, pero ¿realmente nosotros vivimos acá? ¿Realmente vivimos en estas repúblicas del Cono Sur? ¿Realmente vivimos en este tiempo? ¿O hay una especie de neblina que nos cubre, que abarca mucho más tiempo, mucho más lugares y mucho más memoria de la que nosotros mismos podemos tener, ¿no? Claro, de propio sustrato, ¿no? O sea, puede ser neblina o de raíces. Y por eso creo yo, se lo voy a preguntar mañana a ver si, porque estamos hablando de algo que puede parecer muy abstracto. Estoy pensando de miles de años, 5 novelas en una, con novelas distintas, distintos lugares, pero hay algo muy específico, como decías vos, que él lo plantea, que toda esta novela transcurre en el año 41, claro, en Brasil, en Río de Janeiro, o sea, con el mundo que estaba hecho, se estaba incendiando por la Segunda Guerra Mundial en un momento en que los nazis eran imparables, y ahí ese sustrato, esa neblina que vos decís cultural, hay como si fuera en electricidad, un cablecito, que es Stefan Zweig, ¿no? Stefan Zweig, este hombre que representa toda esa cultura, se une con esto de los protagonistas de esta historia. Sí, sin duda, porque además no debemos olvidar que ese cataclismo universal que fue la Segunda Guerra Mundial y el nazismo fue construido, elaborado y llevado adelante por uno de los países o una de las naciones más cultas del planeta, ¿no? Claro, es decir, la gran cultura germánica, la gran Alemania, la de Wagner, la de, en fin, es decir, hay una, y yo creo que muchas veces nos hacemos trampas con el lenguaje al hablar de barbaridades, de bárbaros, de primitivismo, de inhumanos. No, las cosas que pasaron fueron bien humanas, ¿no? Y fueron construidas por seres humanos con altos niveles de desarrollo cultural. Bueno, eso yo creo que todavía no lo hemos asimilado, creo que por eso que no lo manejamos, de que en realidad el nazismo surge de uno de los países que tiene más desarrollo cultural de todo Occidente, llega a esa cima de la cultura en filosofía, en música, en pintura, en teatro, y precisamente ahí tenemos a Stefan Zweig, que es el representante. Él no es alemán, es austríaco, pero tiene lo mismo, pertenece a la misma espacio cultural, pero claro, no es nazi, o sea, es antes que se destrozara ese mundo, ¿no? Stefan Zweig de alguna manera tiene la conciencia de las dos cosas, ¿no? De la construcción de esa gran nación, por decirlo de alguna manera, que era una nación que estaba abarcada por la cultura y por el idioma, y también de las bestialidades, de las barbaridades y del abismo insondable que se abría con el avance y con la imposición
de Hitler y del nazismo en Europa, ¿no? Nada, simplemente decir, para terminar un poco, Fernando, que esta novela, lo que sorprende también de todo lo que estamos comentando, no hay nada uruguayo, sin embargo está escrita por uruguayos, está publicada en una editorial uruguaya, y obviamente es una reflexión desde el Uruguay, pero sobre la cultura occidental, por como mínimo. Sí, a mí eso es uno de los temas que más me resultaron interesantes y apasionantes, y creo que es uno de los temas que generan más curiosidad y más interés en cuanto a cómo este escritor uruguayo, que además ni siquiera vive en Montevideo, que no tiene una vida pública notoria, que es un gran estudioso, una especie de hombre retirado de la vida mundana, construye un libro que tiene una especie atraviesa, digamos, la cultura de Occidente. A veces yo tengo la sensación tuve la sensación mientras leía la novela, que la novela era una especie de traducción de un idioma que yo no conozco. Creo que es un fenómeno realmente único y extraordinario. También es digno de señalar la escasa atención que le ha prestado el periodismo cultural uruguayo a esta novela. Me parece que es significativo en cuanto a qué es lo que atrae, digamos, el interés de los periodistas culturales en este momento, ¿no? Muy bien, Fernando Butazzoni. Bueno, ¿qué estamos tratando de hacer? De paliar son la excepción. Ese vacío impresionante, que estoy de acuerdo, y bueno, conversar de esta novela que la verdad, en toda la producción literaria que es importante en Uruguay, yo creo que va a destacar por muchas cosas, por todo lo que estamos conversando. Mañana vamos a conversar con Horacio Bersi sobre ella in extenso. Te doy las gracias por ayudarnos a empezar esta semana, dedicada en parte a El infinito es solo una forma de hablar. Bueno, te mando un abrazo grande, las felicitaciones porque realmente eligieron un gran texto y un gran tema, y bueno, a las órdenes como siempre. Un abrazo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana, como dijimos, vamos a llamar a Maldonado para hablar con Horacio Bersi. Es el autor de El infinito es solo una forma de hablar, novela integrada por varias novelas, que cuenta con el escritor Stefan Zweig, radicado en Brasil en los años 40 como uno de sus protagonistas.